Mateo capítulo 21, versos 33 al 39. Dice la palabra de Dios: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Acabamos de leer, hermanos, esta segunda parábola de esa trilogía que habíamos mencionado la semana pasada. Esta trilogía lleva una especial dedicatoria a los líderes religiosos, a los fariseos. Ya vimos que estos hombres habían rechazado la autoridad de Jesús y lo habían atacado. Ahora Jesús responde a esos ataques a través de estas tres parábolas, usando primeramente la parábola que vimos la semana pasada, la parábola de los dos hijos. Y ahí les dejó bien en claro algo, y era que los publicanos y las rameras estarían o irían al reino de Dios antes que ellos. Ahora tenemos esta segunda parábola también, dirigida principalmente a ellos. Tenemos de nuevo una historia sencilla, una historia que era fácil de entender, sobre todo para aquellos primeros oyentes en aquellos años, en aquella cultura. Y es lo que hoy vamos a ver, la parábola de la viña. Quiero dividir este pequeño sermón en 4 secciones. Primero vamos a mirar la parábola como la ilustración que es. Después vamos a mirar esta parábola como la historia que narra lo que leímos ahorita, de hecho, en el pasaje de Hechos que leyó mi hermano, la historia de Israel. Esteban hace ese extraordinario resumen que leímos, ¿verdad? Ahorita juntos, desde el llamamiento de aquellos padres de la nación, Abraham, Isaac y Jacob, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta parábola también nos habla acerca de la historia de ese pueblo, pero no queremos hablar solamente de ellos, sino vamos a ver que esta parábola también habla acerca de nuestra historia, y vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros. Y finalmente nos vamos a dar cuenta, y no podemos evadir la advertencia que tiene esta parábola, porque esta también es una historia de un juicio que está por venir. Veamos primeramente la ilustración. Dice la parábola que un padre de familia plantó una viña. Esto era algo muy común en aquellos días, en esos tiempos, en esa región, en Palestina. En Palestina en aquellos días, cuando un hombre prosperaba y tenía los recursos, tenía dinero, tenía las capacidades, no había muchas cosas en que invertir. Y una de las cosas en que regularmente invertían aquellos hombres prósperos era en plantar viñas en las colinas de Palestina. Los hombres prósperos hacían esta actividad, y aquí tenemos un padre que hace eso.
Un padre que tiene los recursos suficientes para comprar un terreno y plantar una viña. Lo primero que hace, dice esta parábola, es que lo cercó, puso una valla. ¿Qué es lo primero que se hace cuando compra un terreno? Lo delimitas, lo cercas. Esa valla servía para que los animales salvajes no se metieran y no destruyeran lo que se iba a hacer allá adentro, ¿verdad? Regularmente eran de piedra las vallas o de espinos, de zarzas, para evitar la intromisión al terreno. Luego dice que este padre, después de poner ese cerco, esa valla, cavó en ella un lagar. Un lagar eran dos depósitos, como si fueran dos pequeñas albercas, pero una estaba a una altura superior a la otra. Y esos dos depósitos estaban unidos por un canal de piedra. En el depósito superior de arriba, bueno, ahí se pondrían las uvas y serían machacadas y el zumo de la uva correría por ese canal hasta llegar al depósito inferior, al de abajo, y ahí es donde después se tomaría el vino y se metería en sus recipientes. Bueno, cercó, puso un lagar. Además de esto, el padre construyó una torre. Las torres cumplían un doble propósito o varios propósitos. Eran puestos de vigilancia para que no se robaran las uvas ya que fueran cosechadas. También servía la torre como lugar de refugio para los trabajadores. Se avecinaba una tormenta y ahí se refugiaban en la torre los labradores. Y también ahí se almacenaba la uva antes de ser procesada. Entonces vemos que el padre se preocupa y se ocupa en que su viñedo tuviese una valla, tuviese un lagar, construyó una torre. Ahora, ¿qué significa la valla, el lagar y la torre? Bueno, a veces, como es común y ya lo he mencionado, cada vez que estudiamos las parábolas, no vamos a examinar cada pequeña cosa porque podemos perdernos. Las parábolas tienen un propósito principal y solamente diremos que la valla, el lagar y la torre significa el gran cuidado que tenía este padre para que su viña tuviera todo lo necesario y no le hiciese falta nada. Invirtió y tuvo cuidado en los detalles. ¿Ok? Vemos que esto entonces refleja ese interés que tenía ese padre para que su viña tuviera todo lo necesario y que no fuese una obra incompleta. Qué común es ver, ¿verdad? Que hay un proyecto y bueno, alguien puede comprar un terreno y dice, aquí voy a poner una huertita y voy a hacer una casita y bueno, lo compra y luego se desatiende y luego deja las cosas a medias, solamente pone un tramo de cerco, planta 2, 3 arbolitos, pero hay muchas otras cosas que se ocupan y bueno, aquí vemos un padre que es muy cuidadoso en que todo, que hubiese todo y que su obra fuera completa, que no hiciese falta nada en su viña. Ahora vemos que una vez que su viña tiene todo lo necesario, vemos que este padre hace algo. Este padre confía su viña a unos labradores. Bueno, él no era labrador, así es que le confía esa viña que ya tiene todo a sus labradores. Cuando ya estaba todo en orden, entonces llama a ciertos hombres y deposita su confianza en ellos. El padre creyó que esos hombres eran personas confiables. Llegó a un acuerdo con ellos. ¿Ok? Ustedes se van a hacer cargo de la viña, solamente que ustedes van a pagar
un tributo que yo les voy a cobrar cada determinado tiempo. Ustedes de la cosecha, de lo que ustedes, lo que esta viña produzca, ustedes me van a dar tributo a mí, porque yo soy el dueño de la viña. Ciertamente ustedes también van a disfrutar del fruto de su trabajo y tendrán su ganancia. ¿Ok? Llega a ese acuerdo con ellos. Estos labradores no rechazan este trato, porque iban a tener la viña como si fuera de ellos. Simplemente tendrían que dar tributo al dueño de la viña. Así que el padre, confiado en este trato, dice la parábola que el padre se fue. El padre se fue. Lo siguiente que vemos en esta parábola, en esta ilustración, es que el padre no regresa en el tiempo de los frutos, en el tiempo en que hay que rendir cuentas. El padre no regresa, envía a algunos siervos y les demandan, llegan los siervos y le demandan a esos labradores: hey, venimos a recoger el tributo al dueño para llevárselo al dueño de la viña. Vienen a demandar aquello que se ha acordado. Ahora, uno esperaría que estos hombres afortunados, que no tuvieron que comprar un terreno, que no tuvieron que levantar la viña desde cero, sino que simplemente entraron a disfrutar, a trabajar y rápidamente a recibir los beneficios de esta viña, uno esperaría que prontamente ellos ya tuviesen listo el tributo para llevárselo al padre. Pero esta historia nos dice que en lugar de eso, en lugar de pagar, tomaron a estos siervos, a estos enviados, y los golpearon. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, también está esta parábola y nos da un poquito más de detalles. Nos dice que los siervos llegaron por separado, fueron uno por uno, fueron llegando. Y dice Marcos, inspirado por el Espíritu Santo: así que el primero regresó al padre golpeado y con las manos vacías. Miremos la maldad de estos labradores, que eran más que ingratos, eran malvados. Golpearon a los enviados y los regresaron sin nada. Imaginemos al padre viendo regresar a sus siervos con las manos vacías y golpeados, maltratados. Uno esperaría que el padre se enfureciera, ¿verdad? Y se levantase inmediatamente con poder y dirigirse, ir hacia aquellos labradores malvados y aniquilarlos. Pero esa no fue la reacción del padre. Vemos paciencia, vemos misericordia en el dueño de la viña. El padre, en vez de levantarse a castigar a los obreros malvados, el padre envía a otro siervo. Pero dice la escritura, Pedro apedreándole. Ahora este nuevo siervo que llegó, apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron insultado de regreso. Volvió a enviar otro siervo a pedirles el tributo, y a este mataron. Dice la escritura, y a otros muchos golpearon, a unos y mataron a otros. Hasta que el padre envía finalmente a su propio hijo. Tendrán respeto de mi hijo. Dice la escritura, cuando vieron al hijo dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole,
le echaron fuera de la viña y lo mataron. Fíjese esta ilustración, fíjese lo que está aquí planteado. Cuando miraron al hijo, dice la parábola, ellos se dieron cuenta que no era un siervo más. Ellos sabían que no era otro siervo enviado por el Padre, sino la fachada. Algo tenía diferente, que ellos sabían que era el hijo. Tanto así que dijeron, este es el heredero. ¿Se da cuenta? No fue una confusión. Matemos a otro siervo. No, era vamos a matar al heredero. Ellos sabían que este último era el hijo del dueño. Así es que no lo confundieron. Este es el heredero. Ellos sabían exactamente quién era. Era distinto a los demás. Y sabían que si lo mataban, entonces se apoderarían de lo que le pertenecía a ese hijo. Ellos sabían que la viña le pertenecía al hijo. Él era el heredero. Vemos este gran contraste en esta parábola. Hay dos actitudes muy contrastantes, ¿verdad? Vemos una brutalidad y maldad de estos labradores increíble, casi algo como insólito, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede ser tan malo? Y por otro lado, vemos una paciencia casi increíble. ¿Cómo es que un padre actúa así? Envía a uno, es paciente, envía a otro y regresa golpeado, envía a otro, regresan casi muertos y envía a otros y esos no regresaron porque los mataron y sigue siendo paciente. Y entonces toma a su hijo y lo envía a él. A lo más amado lo envía hacia estos hombres que ya sabíamos que eran malvados. Qué asombrosa paciencia y misericordia de este Padre. Difícil de creer, algo irreal, la paciencia de este Padre. Asombroso, anormal. Tanto la maldad de los hombres como la misericordia y paciencia de Dios. Ambas cosas en extremos totalmente opuestos. Esta es la ilustración. Pero esta historia nos habla principalmente de la historia del pueblo de Israel. La viña es la nación de Israel. El dueño de la viña es Dios. Los labradores eran esos líderes religiosos que estaban atacando a Jesús. Los mensajeros eran todos los profetas que Dios había estado enviando por mucho tiempo, teniendo mucha paciencia, y a todos esos profetas, como bien lo dice Esteban, ustedes los mataron. Y el hijo del propietario de la viña era Jesús mismo. Esto era claro, todo el mundo lo entendió. Dios le había concedido a esta nación de Israel un alto privilegio. Dios los llamó y les proveyó las más altísimas bendiciones que ninguna otra nación de la tierra tenía. Los llamó y confió en ellos. Llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por su rebeldía fueron esclavizados 400 años en Egipto y Dios no se olvidó de ellos. Dios los libertó, los hizo cruzar el Mar Rojo con poder, siendo misericordioso este Padre. Los alimentó y los vistió durante 40 años, les proveyó todo lo necesario durante 40 años en el desierto, haciendo descender pan del cielo, sacando agua de la roca.
haciendo que sus vestidos no envejecieran y su calzado se desvaneciera. No, les dio todo, les proveyó todo. Les entregó después una tierra, dice la Escritura, que fluye leche y miel, la mejor de las tierras. Y ahí prosperaron hasta dejar de ser unas cuantas tribus y se convirtieron en una gran nación. Y lo único que se les pedía era que fueran fieles a Dios, que le dieran el tributo de adoración a Dios, que no se fueran tras los ídolos de las naciones, que le dieran su obediencia solamente, exclusivamente a Él. Ellos podían disfrutar de todas las bendiciones que Dios les daba y de los cuidados que Dios les daba. Solamente se les pedía un tributo de lealtad a través de su obediencia a sus leyes, a sus mandamientos. Y que ningún ídolo de las demás naciones tomara el lugar de Jehová. Y nunca obedecieron. Nunca obedecieron. Apenas salieron de Egipto y ya estaban adorando ídolos. Cuando entraron a Canaán, cuando recibieron la tierra, inmediatamente se hicieron de los ídolos de las demás naciones. Empezaron a practicar adoraciones grotescas, inmorales e increíbles, al extremo de tomar a sus propios hijos y pasarlos por fuego como sacrificio a Moloc. Irritaron a Jehová. Pero Dios respondió con mucha paciencia, con mucha misericordia, y les envió profetas. Profetas venían al pueblo constantemente, uno tras otro, para recordarles sus pecados, para recordarles que Dios les estaba pidiendo una adoración exclusiva a Él, que se volvieran a Jehová y que le rindieran a Él el tributo. Envió Dios sus profetas a Israel, pero ellos los maltrataron, los apedrearon. Dice la Escritura, fueron perseguidos, atravesados por espadas, aserrados. ¿Sabe qué es aserrados, verdad? Cortados con una sierra de entre las piernas hasta la cabeza. Y Dios los exterminó. Cuando Dios enviaba a sus profetas y ellos los maltrataban y los mataban, Dios agotó su paciencia con ellos y los acabó. No. Dios en su misericordia tenía una última oportunidad. Rechazaron a Juan el Bautista, el último de los profetas, pero Dios había enviado al Hijo. Como última oportunidad, Dios envió a su propio Hijo a Israel. Este Hijo no llegó como un profeta más. Asombró a todos y todos podían ver que en Jesús había algo distinto. Era el heredero, era el príncipe de Dios. Asombraba a las multitudes. Era el Hijo del Rey. Aún en su humildad se podía uno dar cuenta que Jesús era distinto, que era más que un profeta, que nadie hablaba como Él y nadie hacía las cosas que Él hacía. Él era el Hijo eterno de Dios. Pero este príncipe fue enviado a Israel no con la espada desenvainada,
Dios no mandó a su Hijo con una espada en la mano, no, lo envió con un corazón humilde y con lágrimas en sus ojos, a llorar por la nación rebelde y pecadora. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, llorando, llamándoles al arrepentimiento, llamándoles a la conversión, que se volvieran a Dios, predicando el evangelio del reino. Arrepentíos y creed el evangelio. No vino con la espada a ejecutar a esta nación rebelde. No, el príncipe vino con misericordia y compasión, derramando palabras de dulzura, ofreciendo reconciliación con su Padre por medio de su muerte y su sacrificio. Y cuando llegó Jesús a Israel, ¿qué pasó con Israel? Cuando vieron al príncipe humilde, ¿le recibieron? No se arrepintieron, sino que acordaron matarlo, sabiendo quién era, y finalmente crucificaron al heredero. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Yo no espero dejar esta historia dirigida solamente a la actitud de estos hombres malvados, a la nación de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Yo espero a través de este pequeño sermón poder darle a Dios un pequeño tributo y quizás alguien escuche el llamado y se vuelva al Señor. Esta también, hermanos, es nuestra historia. No existe ningún ser humano al que Dios no le haya confiado sus bienes. Así como el señor de la viña confió que los labradores le honrarían dándole tributo, Dios espera que cada ser humano a quien Dios le ha dado y le ha concedido el don, el regalo de la vida, que cada ser humano que tiene el regalo de la vida, que solamente a Dios le pertenece y Dios la da, Dios espera que cada ser humano le rinda el tributo que Dios se merece. Ahora, la vida del ser humano no necesita ser una vida próspera para tener que darle tributo a Dios. No necesita tener muchos bienes o no necesita estar leyendo muy bien a Dios. No, todos los seres humanos le deben tributo de adoración a Dios. Dice la palabra, ¿qué es? ¿Qué es la vida? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que la ropa? Entonces todos los seres humanos poseen un regalo incalculable, porque poseen la vida, y esa es una gracia, es una misericordia de Dios. A veces estamos en las reuniones de oración y a veces parece que nos cuesta mucho trabajo confesar alguna acción de gracias. No es la vida más que el alimento y no es el cuerpo más que la ropa. Le debemos tributo a Dios. Dios le ha confiado a todos algo. Sabemos nosotros que el propósito principal del hombre, el propósito de la vida del hombre es glorificar a Dios, es darle el tributo a Dios. Pero los hombres actúan de una manera muy extraña, muy torpe. Sabemos que la vida no es nuestra, que ahorita estamos y no sabemos si mañana estaremos.
que ahorita están las personas que amamos, pero no sabemos si estarán por siempre. Sabemos que nuestros hijos no son nuestros. Sabemos que nada nos pertenece, porque todo le pertenece a Dios. Pero les digo, los hombres actúan de una forma muy extraña. Actúan como si no tuvieran nunca que dar cuentas a Dios. Hacen con sus vidas lo que quieren. Se creen dueños de todo. Se creen dueños de sí mismos. ¿Por qué? Porque no ven a Dios. Porque no ven a Dios. Dice, estamos aquí disfrutando de todo esto. ¿Dónde está Dios? No hay Dios. Disfrutemos de todo esto. No nos preocupemos por nada. ¿Cómo? Vivamos como si nunca tendremos que dar cuentas de lo que se nos ha confiado. Olvidan que Dios es como el Señor de la viña. Se marchó por un tiempo. Se marchó por un tiempo. Él no estuvo pidiéndoles cuentas todos los días, ¿verdad? El Señor de la viña no envió todos los días, no les estaba pidiendo un reporte diario de todas sus actividades. No, el Señor se marchó. Así es que los hombres viven así, olvidando que viene un día donde tendremos que dar cuentas de lo que se nos ha confiado. ¿Y qué me ha confiado Dios? ¡Oh! ¿Cuántas cosas te ha confiado Dios? Todo lo que tienes, todo lo que eres, de todo tendrás que dar cuentas, de cada palabra, aún de cada pensamiento. Nada te pertenece. Así es que no existe ninguno de ustedes, mis oyentes, en esta mañana, al que Dios no le haya dado bendiciones. Y fíjese que yo me identifico mucho con esta parábola porque Dios actúa así. Dios nos envía advertencias muchas veces. Y a algunos de ustedes quizás fue como en mi caso, que Dios nos envió advertencias desde niños. Conocí yo su palabra desde pequeño y quizás algunos de ustedes también conocimos su palabra y sabíamos que nuestra vida no era nuestra vida, y desde niño yo sabía que le tendría que dar cuentas a Dios por todo lo que hacía, decía y pensaba. Y eso me horrorizaba. Saber que era un pecador desde niño, yo sabía que era un pecador porque conocía su palabra. Y me daba miedo. Me cuenta mi madre que cuando estaba pequeño, estaba como Leo, como más chico, estaba yo detrás de un sillón y ella escuchaba murmullos por la casa, escuchaba que alguien estaban murmurando. Y empieza a buscar dónde provenía ese sonido de mamá y se da cuenta que era detrás del sillón y se asoma detrás del sillón y estaba yo atrás del sillón escondido, hecho bolita, diciendo malas palabras, todas las malas palabras que me sabía las estaba diciendo ahí. Hijo, todas las estaba diciendo ahí. Estaba escondido porque sabía que era malo. Porque tenía temor. Misael, ¿qué estás haciendo? Bueno, sabía que era pecador y me escondía para pecar. Dios me enviaba advertencias, me dio a conocer su palabra, me enviaba advertencias. Blasfemar, eso está mal, eso es pecado, eso es en contra de mi ley. ¿Y me arrepentía? No me arrepentía, me escondía para hacerlo. Ahora, ¿qué hizo Dios con ese niño? ¿Lo aniquiló?
lo enfermó, lo llevó a la cama y murió. No. Dios tuvo misericordia, paciencia y me siguió enviando, como lo ha hecho con algunos de ustedes, nos siguió enviando advertencias. Crecí en los días de mi juventud y siempre leyendo y escuchando la palabra de Dios, escuchando a muchos predicadores que me advertían sobre el juicio de Dios y me arrepentía. No me arrepentía, vivía una vida hipócrita, pero no me arrepentía. Y Dios aniquiló a ese joven pecador que rechazaba su palabra y que no se arrepentía. No, Dios es muy paciente, Dios es misericordioso. ¿Qué hizo Dios con esos obstinados pecadores? Que se saben pecadores desde niños, desde su juventud. Dios es grande y misericordioso. Dios es paciente. No acabó con la vida de ese niño perverso, no desató su ira sobre ese joven rebelde, no agotó su misericordia, siguió hablándonos y hablándonos como lo hace hasta ahora. Y quizás haya aquí quienes están siendo advertidos nuevamente y guiados a que se arrepientan y entreguen su vida a Cristo una vez más, un domingo más. Y Dios no ha desatado su ira sobre ustedes, sino que Dios les ha concedido una vez más oír el Evangelio, oír de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios es paciente. Dios sigue hiriendo las conciencias con su palabra. Ahora, si Dios hubiese sido justo, Dios habría cortado nuestra vida desde antes de que llegáramos al Evangelio. Y hubiese sido justo, porque nosotros somos esos labradores malvados, que habíamos oído muchas veces y nuestra conciencia nos daba testimonio de que estábamos haciendo mal uso de nuestra vida y aún así no nos arrepentimos, desechábamos la voz de Dios. Pero Dios le da al hombre muchas oportunidades. Dice 2 de Pedro 3:9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es ese Padre paciente con nosotros. Dios ha sido ese Padre que dulcemente nos recuerda con su palabra y lastima nuestra conciencia muchas veces de las ofensas que cometimos en contra de Él. Periódicamente está Dios recordándole al hombre su terquedad de estar separado de Dios. Dios es paciente. Dios es más paciente con nosotros, con esta generación, que con aquellos fariseos a los que les dijo esta parábola. Dios es más paciente y misericordioso con nosotros que con esos judíos. Nosotros hemos acumulado, esta generación ha acumulado mucha más maldad. El Hijo de Dios ya estuvo entre los hombres, ya vino a este mundo y el mundo entero da testimonio al menos de esto, que Jesús vivió y murió siendo un inocente. No estoy diciendo que todo el mundo sea cristiano, el mundo entero por lo menos puede dar testimonio. No podemos negar que un hombre llamado Jesús, que dijo ser el Hijo de Dios y que murió en una cruz sin haber tenido la culpa. Tenemos todo ese testimonio, todo ese cúmulo de testimonio de Cristo, de sus apóstoles y de miles y miles de escritores y predicadores que durante más de 2000 años han estado hablando en el nombre de Dios para que los hombres crean en Jesucristo y se arrepientan.
Así es que esta generación es muchísimo más culpable que aquellos judíos. Pero Dios sigue siendo paciente con la humanidad. Dios sigue teniendo paciencia. Y por último, hermanos, esta historia nos habla del juicio venidero, de una advertencia. Dice el verso 40, cuando venga el Señor de la viña, pregunta él, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué les va a hacer a estos labradores malvados que mataron a sus siervos? No los escucharon, los rechazaron. Vino el heredero, vino el Hijo de Dios y lo rechazaron. No creyeron en él ni le sirvieron. ¿Qué hará con ellos? A los que mataron al Hijo de Dios. A los malos destruirá sin misericordia. Hay un día destinado para la cero gracia, para la carencia total de misericordia. Hay un día destinado donde se acabará la paciencia, donde terminará la misericordia. Decimos, oh Jehová, grande es tu misericordia es eterna. Y espérenme, no malentendamos eso. Su misericordia es eterno porque Dios es eterno. Pero Dios no dejará de ser misericordioso cuando Él venga con juicio y dé justa retribución a los malvados. Así es que espero que este breve sermón también sea visto como una advertencia. El Señor de la viña volverá. La paciencia se acabará y habrá un día para castigar a los malvados e incrédulos. Un día donde Dios va a quitar toda misericordia y gracia a aquellos que no creyeron y recibieron al Hijo. Dios vendrá y se va a enfrentar a sus enemigos. El que Dios no esté aquí enfrentando a sus enemigos no quiere decir que estén fuera de peligro. Están en un grave peligro. Llegará el día en que Dios vendrá y aquellos que pelearon contra Él verán a Dios con la espada de juicio en su mano y temblarán y se arrodillarán y confesarán el nombre de Dios, pero llenos de terror y de pavor, porque el dueño de la viña se ha levantado para tomar lo que es suyo. Aquellos que se tomaron a juego el desobedecer a Dios, no pasa nada, tengo tiempo, soy un niño, soy un joven, estoy creando, tengo muchos proyectos en mi vida. Aquellos que se pasaron en su vida jugando con esto, porque no miraban a Dios y creían que podían seguir haciendo uso indiscriminado de sus vidas, de sus bienes, sin entregarse a Dios, sin darle el tributo a Dios, se van a enfrentar al dueño de la viña y serán, dice la parábola, serán destruidos. Ninguno tendrá excusa. Así como el Señor de la viña entregó una viña a la que no le faltaba nada, Dios también le ha provisto a los hombres todo lo necesario para que le rindan tributo a Él. No hay excusas. Tenemos vida, tenemos su voluntad revelada. No es que desconozcamos cuál es la voluntad de Dios. Aquí está. Tenemos su palabra revelada. Tenemos a Jesucristo, quien nos ofrece gratuitamente la reconciliación con el Padre
Sí, le hemos rechazado muchas veces, pero ya tenemos a Jesucristo y Él nos dice, reconcíliense con Dios. Tenemos el llamado que nos hace el Evangelio, que nos dice que siendo aún pecadores, hay salvación, hay reconciliación, que no necesitamos ser perfectos, que Dios sabe bien que no le hemos dado el tributo y Dios conoce cada acto de rebeldía que hemos cometido contra Él. Y sin embargo, Dios nos llama por Jesucristo a decirnos, pecadores, labradores malvados, hay perdón gratuito con el dueño de la viña. Reconcíliense con Él por medio de Jesucristo. Solamente crean en el Hijo y obedézcanle y estarán en paz. Y sus pecados, sus rebeliones serán borradas, serán quitadas. Sus pecados horrendos de acciones, de pensamientos, de palabras, serán todos ellos borrados y olvidados por el dueño de la viña. Crean solamente en Jesucristo, crean en el Hijo. Y todo esto gratuitamente. No habrá excusas. No habrá excusas para los que no han entregado su vida a Dios. Para aquellos que viven para sí y no le rinden tributo a Dios, no habrá excusas. La cuestión sigue siendo la misma en los últimos sermones. ¿Qué haremos con el Hijo? ¿Cómo respondemos a la autoridad del Hijo? ¿Cómo es que respondemos al enviado de Dios? ¿Responderemos como ellos? Y tomándole, dice la Escritura, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Alguno de mis oyentes quizás pueda decir, este pastor, Dios no está hablando de mí aquí, yo no seré juzgado por haber crucificado a Cristo. No, literalmente no lo hiciste. No, pastor, yo no seré acusado de esto. Sí, amigos míos, no se te va a acusar de haber crucificado literalmente a Cristo, pero se te va a acusar y se te va a tratar como si lo hubieras hecho. Se te acusará de no haber sentido ningún dolor, ningún afecto cuando se te habló de la cruz. Cuando escuchaste que el Hijo de Dios, el que no cometió pecado, fue clavado en un madero, hecho maldición, y no sentiste nada en tu corazón, ¿eres tú acaso mejor que ellos? Se te acusará de no haberte quebrantado, de no haber llorado tu corazón al saber que fueron tus pecados los que clavaron las manos de Jesús en la cruz y lo tuvieron ahí colgado. Se te acusará de ser insensible, de ser duro, tan duro como los que lo cometieron, de no haber tenido piedad al saber que tus pecados lo tomaron al Hijo, al heredero, y le pusieron, tus pecados fueron esas manos que pusieron la corona de espinas en la sien de Cristo. Tus manos, tus pecados fueron quienes presionaron esa corona hasta rasgar su sien. Y eres insensible. ¿Qué clase de persona eres? Se te acusará porque supiste que tus pecados enterraron esa lanza y atravesaron el costado de Jesús y no sentiste nada y no te arrepentiste. No serás tratado diferente. Si sabiendo esto, alguno todavía permanece tranquilo, sereno,
si no se conmueve tu corazón al saber que Él no merecía estar en ese lugar, que eras tú quien debería de recibir la ira de Dios, si no se conmueve tu corazón, ¿qué clase de ser humano eres? Eres tan culpable como quienes lo cometieron. Por eso Esteban no se tentó en decirle, ustedes lo crucificaron. No, fueron los romanos, hubieran dicho los judíos. Nosotros no lo hicimos literalmente. Fueron ustedes perversos quienes mataron al Santo de Dios. Así es que, si la cruz de Cristo no significa nada para ti, es que Jesús está muerto para ti. Si el escuchar el Evangelio no te se enternece tu corazón y lloras y te arrepientes, tú has sacado a Jesús, tú has sacado al Hijo, lo has sacado fuera de tu vida y lo has matado. Ahora, hermanos, solamente queda esta pregunta. ¿Será sabio seguir jugando y desafiando a Dios? Si hay alguna persona que no le haya entregado su vida verdaderamente a Cristo y no haya respondido a Cristo de la manera correcta, que es en quebrantamiento, en humildad y obediencia a Él, este es el día. No hay otro día, este es el día. Si has andado tu vida en tus propios caminos, aún consciente porque has escuchado el Evangelio y las advertencias, aún consciente de que un día te encontrarás con el dueño y Señor de todo, no esperes más. Este es un llamado más a que te arrepientas y te pongas a cuentas con Dios y le des a Dios lo que es de Él. Tú le perteneces a Dios. Tú eres de Dios. A Dios te debes. Entrégale tu vida a Cristo y Él te ofrece perdón gratuitamente. No necesitas ser mejor, no necesitas mejorar nada en tu vida. Así de vil pecador, así el Señor nos ofrece su perdón por medio de Cristo. Vamos a orar, hermanos.